Hoy se los digo, estoy muy enojado, no va a haber programa. Me voy. No, no es cierto, no me voy. Aquí está el review de esta semana. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Y esta semana vamos a hablar de lo que pasó en el episodio 7 de Guerra de Brochas, la semifinal. Bueno, antes de entrar en territorios turbios, quiero decirles que me fascinó la temática del programa. Primero dijeron que iba a ser drag queen y yo dije, bueno, drag queen para una semifinal, pues bueno. Luego dijeron que iba a ser monster drag, porque tenían que caracterizarse de uno de los monstruos clásicos, pero en drag. Y dije, qué locura, nunca se me hubiera imaginado. Me encantó la idea, me encantó el concepto. Pero luego dijeron que iban a trabajar en parejas y dije, uy, no sé qué tan buena idea sea eso. Y luego vi los trabajos en parejas y me fascinaron y me volvieron locos. O sea que todo este programa estoy con la cabeza explotándome y feliz y no sé qué. Así, esa es la descripción de lo que pasó en este programa. Porque mis emociones fueron una montaña rusa y estuvieron en pico para arriba y para abajo todo el tiempo. Si tú ya has visto mis reviews anteriores, sabes que te voy a dar mi top 3, mi bottom 3. Y te voy a decir quién es el jurado que se lleva el premio Mi Simpatía de la semana por sus comentarios atinados y su carisma a cuadro. Antes que te spoilere nada, corre al link que está en la cajita de descripción para que veas el episodio 7. Y entonces sí regreses y platiquemos más a gusto. Y para no hacer más rollo, nos vamos al top 3. Y esta semana es imposible que yo te dé un top 3. Suscríbete. Y es que aquí entramos en terrenos muy escabrosos porque no estoy para nada de acuerdo con las decisiones del jurado. Y te voy a decir por qué. ¿No? Como si estuviera diciendo de lo peor de mi vida. Muchachos, es que los 6 me encantaron. Los 6 me parecieron trabajos extraordinarios y creo que ninguno merecía estar en un bottom. Por lo tanto, para mí los 6 están en el top. Y es que las 3 propuestas, los 6 participantes, me pareció que hicieron un trabajo extraordinariamente bueno. Quiero empezar por Efren y Mónica con sus novias de Frankenstein. Me fascinó la vuelta que le dieron, me fascinó que la hicieran drag. El concepto de las pelucas, cambiarse las pelucas, los tonos de verde, tenían las mismas cicatrices en los mismos lados, el mismo maquillaje de ojos, porque además cuando empecé a ver que eran maquillajes en equipo, yo estaba muy asustado del resultado final. Y la verdad es que el resultado me dejó muy satisfecho. Cuando yo empecé a ver las críticas de los jueces, yo sí dije, ¿vieron el mismo maquillaje que yo? Porque a mí me parece que fueron muy buenos trabajos los dos. Creo que con ellos en particular el jurado fue muy severo y no me pareció que estuvieran en lo correcto, porque ahí sí creo que hicieron un gran trabajo, pero tan buen trabajo fue el de ellos dos como el de los otros 4, porque después entran Víctor Hugo e Irving y yo dije, oh my god, los dos más varoniles están juntos, esto va a ser un conflicto muy grande y va a ser un problema porque tienen facciones muy masculinas y los dos son como muy masculinos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Suele pasar que cuando maquillas de drag a alguien muy masculino se termina viendo como un torote. Y la realidad es que no. O sea, lo hicieron muy bien. Evidentemente se notó que no es el fuerte de ninguno de los dos, pero el hecho de que se hayan juntado, que hayan tenido exactamente el mismo vestuario, la misma peluca, el mismo maquillaje, me pareció muy sorpresivo. Y además cuando yo los empecé a ver maquillarse, dije, ay, no sé, como que les va a faltar algo al final. Y a la hora que los vi al final, me parecieron espectaculares. Me pareció un video sumamente gracioso. Morí de risa con ellos dos. Entonces aquí yo ya estaba en un conflicto, porque de los 6 yo ya llevaba 4 y los 2 primeros me habían parecido muy energéticos y me había gustado mucho su look y me había gustado mucho la forma de presentar el maquillaje, y los otros 2 me habían parecido muy graciosos y también muy bien realizado el maquillaje. Y entonces entran Angie y Antonio con las mujeres lobo y yo dije, oh my god, ¿por qué escogieron eso? Yo no sé si se los dieron, yo no sé si lo escogieron, pero era el tema más difícil para el drag y wow, lo consiguieron. De Antonio debo decir que no fue una sorpresa para mí porque yo ya lo había visto draguearse 2 o 3 veces en el programa, 1 o 2, no sé. Pero bueno, a mí me parece que ya lo había visto draguearse mucho y lo hace muy bien. Entonces no fue una sorpresa, fue un maquillaje excelentemente ejecutado, el pelo con perfectamente peinado, las orejas con la cadena, un detalle precioso. Y Angie, qué bárbara, qué manera de hacer el drag tan bien, qué personalidad tan padre. A mí de por sí Angie me fascina su personalidad, me fascina cada vez que habla ella así, en hola soy Angie, ¿cómo están? Bueno, yo así, enamorado, porque tiene una personalidad angelical increíble y después hace ese trabajo tan maravilloso que queda completamente a la par del de Antonio. Y yo ya dije,
estamos en problemas. O sea, aquí no puede haber un bottom 3 porque los 6 trabajos fueron maravillosos, que es donde yo no estoy de acuerdo con el jurado, porque el jurado decidió que salieran Mónica y que saliera Víctor Hugo. Entonces, bueno, a ver, vamos a dejar las cosas en claro. Para mí, el premio Mi Simpatía de esta semana es para nadie. Esta semana para mí el premio queda desierto porque los jurados para mí perdieron completamente el piso. Y para mí la puerca torció el rabo. En su defensa quiero decir que es muy complicada la situación en la que estuvieron, porque las reglas del concurso decían que tenían que sacar a 2 para que quedaran 4 finalistas. Pero la realidad es que sentí que fueron muy severos y muy críticos con algunos y muy suaves con otros. Entonces si se trata de buscarle 3 pies al gato, se le puede buscar a cualquiera de los 6 maquillajes. Si se trata de ver aciertos y grandes transformaciones, se les pueden encontrar a cualquiera de los 6 maquillajes. Entonces yo como producción y como programa lo que hubiera hecho es que hubiera hecho una excepción. No hubiera eliminado a nadie hoy. Yo hubiera pasado a los 6 a la final para ver cómo se enfrentaban. Por otro lado, los que salen tienen que entender que pues así son las reglas y que si alguien tiene que salir, les tocó a ustedes. Y que bueno, tan cerca de la final, a fin de cuentas la próxima semana va a haber un solo ganador. Va a haber segundo y tercer lugar, pero va a haber un solo ganador. Y entonces a lo mejor también hubiera... No, a lo mejor no. Probablemente va a haber mucho conflicto y va a haber mucho problema, porque además toda la gente está así. Yo al público lo noto así, a los participantes los noto así. Y no, señores, no. Aquí vinimos a convivir y a chupar a gusto y tranquilos todos. Así que relájense 3 rayitas, porque los concursos de maquillaje son así. En el momento parecen lo más importante del mundo, pero pasa el tiempo, viene otra generación y entonces ya nadie se acuerda de la primera. Entonces tampoco nos tomemos las cosas tan en serio, ¿ok? Así pasó con nosotros en los Face Awards. Cuando gana uno, entonces después pasa a la siguiente generación y ya nadie se acuerda del anterior, porque así funciona. Y el internet es rápido y la vida pasa rápido, y el chiste es disfrutar el aquí y el ahora, todas las oportunidades que les está dando Guerra de Brochas y toda la exposición que les está dando, porque yo les garantizo que mucha gente, si no es que todo el medio artístico del maquillaje, vio este programa, los está viendo y les está echando el ojo para que después a lo mejor puedan jalarlos a trabajar o invitar a otros proyectos diferentes. Entonces, todo este chorro es nada más para decirle que le bajen 2 rayas y que se relajen un chorro. Pero esto va para la producción de Guerra de Brochas. Creo que un error muy grave se cometió hoy. ¿Por qué? Basándonos en todo el comportamiento que han tenido los participantes, todo el concurso y cómo se han venido presentando semana con semana, yo creo que hay 2 lugares seguros en la final, que son Efren Samaniego y Víctor Hugo Hernández. Entonces, que en la semifinal saques a Víctor Hugo en uno de los episodios en el que le ponen la prueba más grande, que es el Drag Queen, cuando él se dedica a efectos especiales, me parece un grave error, porque para mí eran los únicos 2 concursantes que tenían un lugar seguro. No quiero decir con esto que los otros no se merezcan un lugar en la final, porque claro que se lo merecen, que todos son maravillosos y todos tienen cosas buenas que aprenderle, pero creo que aquí sí el programa tendría que haber dicho, a ver, o sea, algo tiene que pasar, porque si ha sido ganador varias veces y es uno de nuestros concursantes más fuertes, no lo puedo sacar en la semifinal, creo yo. Pero las reglas no las hago yo, las reglas las hace Guerra de Brochas, y ellos decidieron que si él fallaba en la última prueba, fallaba entre comillas, tenía que salir. Es muy difícil lo que pasó hoy, es muy angustiante porque no hubo trabajo malo. Inclusive eso de que hablaran de que no se notaba el equipo en el trabajo de Mónica y de Efren, me pareció muy injusto, porque yo creo que sí se veía el trabajo en equipo. Yo sí noté los gags juntos, yo sí noté el trabajo unificado. Si bien la misma persona no editó las 2 fotos, en los otros tampoco, perdón. Había cambios en los tonos de fondos y en los tonos de ciertos detalles en los 6 participantes, menos en Víctor y en Irving no, porque ellos sí se notó que estaban juntos a la hora que lo hicieron. Pero los otros 4 participantes sí tenían algunas diferencias. Entonces me pareció que fueron muy injustos con ellos. Yo sí creo que no debieron haber salido, y es que honestamente a lo mejor tengo corazón de pollo, pero yo sí hubiera pasado a los 6 participantes a la final. Eso es algo que es muy difícil y que generalmente no se debe hacer, porque pues 6 participantes en una final ya se hace algo muy complicado. Pero creo que de verdad el trabajo de esta semana, y pocas veces lo digo, todos valieron la pena. Todos los 6 trabajos fueron trabajos aplaudibles. Los 6 trabajos fueron trabajos admirables, y me quito el sombrero
pero ante los 6 me encanta lo que están haciendo. Me encanta su trabajo. Amo Guerra de Brochas porque gracias a este reality ya los conocí y ya estamos más en contacto en las redes sociales. Y pues bueno, para la producción creo que sí fue un tropezón muy fuerte porque no debieron haber permitido sobre todo que saliera Hugo, porque Hugo era un personaje que venía perfilado directamente a la final. Por otro lado, los 4 finalistas que quedaron me parecen extraordinarios también y muero por ver qué es lo que va a pasar la semana que entra y muero por ver qué es lo que va a suceder en la final, que ya es el próximo domingo, así que nadie se la puede perder. Este reality está llegando con todo en el mejor momento. Hay muchas cosas que hay que aprenderles también, porque la gente es muy hater y la gente es muy, así lo voy a decir, perdón, pero es ojete. Cuando estábamos en los Face Awards, la mayoría del público, que no éramos su concursante favorito, corrían a nuestros videos a dejarnos dislikes y a dejarnos comentarios feos. Había cuentas falsas por todos lados criticando los trabajos y la gente no daba la cara para decir si me gustó o no me gustó. Entonces creo que tenemos una comunidad del maquillaje en internet muy tóxica y el claro ejemplo está en que se desatan guerras en los comentarios cuando lo que se tiene que ver es que esto es una oportunidad para que se aprecie y se conozca a todos los concursantes que están ahí. Yo no hubiera conocido a muchos concursantes de no haber sido por este reality y por eso lo agradezco. No me queda más que decir que pues qué pena que saliste, Víctor. Qué pena que saliste, Mónica. Me hubiera gustado ver lo que presentaron en la final. En esta semana en especial creo que no debió pasar y creo que fue un grave error. Pero por otro lado, Angie, Efren, Irving y Antonio, esfuércense mucho esta semana. Es su última oportunidad, es el último jalón y me muerdo las uñas para saber qué es lo que va a pasar. Te quiero recomendar que pases a mi canal, a la lista de Halloween, que esta es la última semana que voy a estar promocionando porque ya se nos acaba esta maravillosa temporada. Es la última semana, se nos va, se nos fue, se nos va otro año. Y también te puedo recomendar mi lista de Harry Potter, en la que tengo videos padrísimos que si eres tan Potterhead como yo, estoy seguro que los vas a disfrutar. Por supuesto, siempre tu recomendación, tus comentarios, tus likes ayudan a que este canal crezca y a que yo pueda seguir creando contenido. Suscríbete, dale click a la campanita, dale like, comenta, ya sabes el rollo que todos los youtubers lo dicen. Y pues estos fueron mis comentarios esta semana. A lo mejor no es lo que te esperabas, pero eso es lo que es. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! Que por cierto, la próxima semana vamos a hablar de la final. I just can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. Espero que no se me haya olvidado nada importante, porque siempre que estoy editando sé que se me olvidó algo, pero bueno. Manuel, concéntrate.